Lo incambiable parece imperdonable. Tengo una fotografía en blanco y negro de cuando era pequeña, recostada en un árbol. La encontré en una caja que contenía todo lo que quedaba de mi infancia. De niña a la boda, décadas de mi vida habían quedado ocultas. Mi madre acababa de darme la caja después de limpiar su desván. Ella estaba haciendo espacio. Ahora yo estaba haciendo camino a través de la hechura de mi vida. La foto mía recostada al árbol conserva mis secretos, tanto como conserva mi apariencia de aquel entonces. La saqué y la puse en mi tocador. En esa foto, yo tenía el pelo largo y castaño, y parecía que el sol lo había besado y tornado casi rubio alrededor de mi rostro. Colgaba en tirabuzones desarreglados, algo enredados, pero de una manera hermosa. Mi piel tersa, mi cuerpo pequeño. En verdad no estaba sonriendo. Parezco ensimismada. Nadie podría haber sabido con qué desespero anhelaba ser rescatada. Estaba practicando una habilidad que nadie tuvo que enseñarme, escondiéndome dentro de mí misma. Esta foto fue tomada durante la época en que el vecino de mi abuela abusaba de mí. Había abusado de mi cuerpo, pero también había tratado de destruir mi mente y mi alma. Había tomado versículos y justificado cosas tan oscuras que ninguna niña debería tener que soportarlas. Me había convencido de que era una niña muy, muy horrible. Y yo le había creído, por lo que me despreciaba a mí misma. Lo que me robó entonces no fue solo la inocencia de bellas fantasías e ingenuidad infantil. Me había arrastrado a un pozo de miedo. En la actualidad todavía tengo que luchar para mantenerme alejada de allí. Miedo de que no soy digna de ser amada. Miedo de que otras personas me usen y luego me echen a un lado. Miedo de que en mi vida siempre ocurrirá el peor de los casos. Sabía que esto no les estaba sucediendo a mis otros amigos. Entonces, ¿por qué me estaba sucediendo a mí? La libertad de ser una niña juguetona me fue robada. Aprendí a pensar como un adulto para intentar salvarme. Para cuando el abuso cesó, habían cambiado a la chica alegre que una vez fui por una chica cautelosa. Y aunque he experimentado mucha consejería y sanidad, todavía me doy cuenta de que sigo esperando lo peor y que me preparo constantemente para el impacto. Otras personas suponen que nunca les sucederán cosas malas, mientras a mí me sucede lo contrario. Esa es una conexión que establecí en la mesa gris. Pero he descubierto que, a veces, si lo sucedido parece incambiable, esto puede hacer que el costo de cambiar mi perspectiva me parezca excesivo. Es difícil tener perspectivas esperanzadoras en cuanto a resultados permanentes que no deseabas para nada. Perdonar quizás parezca imposible cuando la otra persona no afectó solamente una etapa de nuestra vida, sino que nos ha afectado profundamente todos los días desde entonces. A veces, las secuelas prolongadas son las más difíciles de perdonar. Tal vez luchaste con algo similar respecto a las heridas más profundas de tu pasado. En mi caso, como mencioné, entre las secuelas de mi abuso infantil está que mi cerebro va de manera instantánea a extremos cada vez que sucede algo. Esto se encuentra tan profundamente entretejido en mi pensamiento que ahora es más instinto que una elección consciente. Incluso cuando me estoy divirtiendo, me doy cuenta de que estoy conteniendo la respiración, pensando en todo lo que podría salir mal. Me he imaginado yendo a juicio y luego a la cárcel por 1000 accidentes diferentes que realmente intenté evitar. He planificado funerales para todos los seres queridos que alguna vez llegaron tarde a casa o que no contestaron su teléfono cuando los llamé reiteradamente. Me he preocupado por cosas que todos a mi alrededor estaban seguros de que no sucederían.
y con tanta angustia que literalmente me sentí demasiado enferma para comer. Hace solo unas semanas, en unas vacaciones en la playa, mi familia decidió entrar marcha atrás a una cafetería con autoservicio. Dios, honestamente, ¿cómo se le ocurre a mi gente cosas como esta? Todos se divertían de lo lindo mientras yo trabajaba como un psiquiatra a toda marcha dentro de mi mente, recordándome que nadie iba a morir, ni ser arrestado, ni ser causante de que en las noticias vespertinas aparezca una imagen con palabras que se desplazan por la parte inferior de la pantalla que diga: familia idiotizada causa daños irreparables en la cafetería del vecindario. Ridículo, pero cierto. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si pudiera divertirme sin tener que contener la respiración con cautela, sin suponer que todo lo peor de los casos serían mis casos. En defensa propia, puedo afirmar que soy la chica que, la primera vez que jugué al golf, expresé mi preocupación por la posibilidad de que la pelota de otro golfista me golpeara. Y luego, eso mismo me sucedió. Aunque las estadísticas muestran que las posibilidades de que esto ocurra son menos del 1%, de hecho, me acertaron un pelotazo de golf en el lado posterior de la pantorrilla, y eso que solo estuve en un campo de golf durante menos de 1 hora en toda mi vida. Te aseguro que parecía que la pelota tuviera un foco láser en mi pierna y que se abriera paso a través del bosque y entre los árboles, y me asestara el golpe mientras yo buscaba la pelota que había golpeado momentos antes. También soy la chica cuyo parachoques metálico de su viejo auto fue alcanzado por un rayo en una ocasión, y un conductor ebrio embistió la casa de mi infancia el día antes de una de mis fiestas de cumpleaños, y como resultado hubo que cancelarla. Entonces, puedes ver que mi vida parece desafiar las probabilidades estadísticas. O, al menos, vivo en un mundo donde suceden cosas difíciles. A todos nos suceden cosas difíciles e injustas. Tal vez, de algún modo, todos nos preparamos constantemente para el impacto, simplemente que lo expresamos de maneras diferentes. Lo que ese hombre me hizo parece enormemente injusto. Pero lo mismo sucede con tantas otras tragedias que formaron algo pesado dentro de mí. Me pregunto cómo habría sido mi vida si no hubiera perdido a mi hermanita, si mi papá me hubiera vuelto a llamar, si no hubiera perdido a mi amiga en aquel horrible accidente automovilístico que no fue culpa suya, y a otra amiga que murió de cáncer, que el médico debería haber detectado antes, y la otra que se suicidó porque las tinieblas la seguían implacablemente. ¿Y si otro amigo en el que confiaba no hubiera robado todo ese dinero? ¿O si la adicción y la aventura amorosa nunca hubieran sucedido? Todo esto aún me hace llorar algunas veces. Es tan fastidiosamente injusto. Peor aún, todo es tan fastidiosamente incambiable. Y lo incambiable puede parecer absolutamente imperdonable. Todo eso me aflige. Afligirse es soñar en reversa. Cuando crees que vendrán días mejores, tú dices cosas como: sueño con algún día ser esposa y madre, o actriz, o chef, o científica, o sueño con algún día abrir mi propia cafetería, escribir un libro o regresar a la escuela. Sin embargo, cuando estás afligido por algo o alguien que te fue quitado, desearías poder retroceder en el tiempo. Sueñas en reversa. En lugar de poner las esperanzas en lo que algún día será, anhelas un momento más inocente, en el que viviste más inconsciente de la tragedia. Pero el afligido sabe que no puede retroceder en el tiempo. Entonces la sanidad parece imposible, ya que las circunstancias parecen incambiables. Comprueba si te identificas con alguna de estas situaciones incambiables.
Cuando alguien se lleva algo que nunca recuperaré. Cuando tengo que enfrentar no solo el final de esta relación, sino también el final de todos los sueños y planes futuros vinculados a esta persona. Cuando el dolor para mí es inmenso, pero el que me hirió se comporta como si no fuera gran cosa. Cuando el dolor parece interminable. Cuando el resultado parece tan definitivo que no puedo orientarme para continuar. Cuando no solo me hieren a mí, sino a toda mi familia. Cuando los recordatorios del dolor nunca terminan, pues tengo que convivir con la persona que me lastimó. Cuando destruyeron mi carácter. Cuando me arruinaron la oportunidad por la que me había esforzado toda la vida. Cuando le quitaron la vida a alguien que amaba. Cuando me hirieron tan profunda y gravemente que temo que nunca más volveré a la normalidad. Estas son declaraciones que laten no solo con dolor y pérdida, sino con una aflicción tan profunda que es completamente exasperante pensar que el perdón debería aplicarse a casos así. E incluso si ya decidiste perdonar, ¿cómo perdonas cuando los que te lastimaron no pueden o no están dispuestos a cooperar? Tal vez se niegan a dejar los malos comportamientos. Quizás ya no estén vivos, o no sabes dónde están. O contactarlos sería peligroso o doloroso. O temes que luego esperen una relación restaurada, lo cual por tu parte no es posible. O no estarían dispuestos a cooperar en el proceso de perdón, o manifestar palabras de perdón directamente a ellos incitaría el caos, porque ellos no creen que necesitan ser perdonados. Incluso, ¿qué lograría el perdón en estas situaciones? ¿Por qué atravesar el profundo trabajo de perdonar si en realidad no marcaría ningún tipo de diferencia? ¿Y cómo hacerlo si parece que estás profiriendo palabras al aire sin que nadie las escuche, ni las reciba, ni responda nada? Comprendo todas estas preguntas porque yo también las hice y luché con ellas. Y aunque seré la primera en levantar la mano y admitir que el perdón es un paso difícil de dar, también es el único paso que conduce a algo bueno. Cualquier otra opción, incluida la opción de no hacer nada y permanecer donde estamos, solo añade dolor al dolor. Pero, ¿qué posición adoptamos para perdonar? A continuación expongo algunas verdades a las que he estado aprendiendo a aferrarme en mi corazón cuando tengo luchas en el proceso de avanzar hacia el perdón. 1. El perdón es más satisfactorio que la venganza. Estoy de acuerdo en que la persona que te hirió debería pagar sus ofensas y delitos en tu contra, pero tú no deberías tener que pagar por ellos. La venganza es pagar 2 veces por un daño que alguien te hizo. Pagas un precio cuando te hieren. Pagas el doble cuando llevas esa herida dentro de tu corazón y te hace decir y hacer cosas que de otro modo no dirías ni harías. Quizás pienses que devolver la ofensa te hará sentir mejor a corto plazo, pero a largo plazo el costo emocional y espiritual es mucho mayor del que hubieras querido pagar alguna vez. Tú no necesitas cambiar tu paz, tu madurez, tu progreso espiritual, tu integridad y toda la belleza que agregas al mundo solo por añadir un poco de sufrimiento a la vida de quien te agravió o por tratar de darle una lección. Lo único que tu venganza logrará es agregar tu mala acción encima de la suya. El perdón entrega al Señor tu necesidad de que la persona sea castigada o corregida, cediéndosela al único que puede hacer esto con las medidas correctas de justicia y misericordia. El perdón no libera de responsabilidades a la otra persona. En realidad la coloca en las manos de Dios y luego, a medida que avanzas en el proceso de perdón, tu corazón se suaviza. Con el tiempo,
descubrí un reblandecimiento dentro de mí que realmente desea que no ocurra más daño, ni para ellos, ni para mí, ni para ninguno de los demás implicados. Solo quiero paz. La paz del perdón es más satisfactoria que la venganza. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos, capítulo 12, versículo 19 al 21. 2. Nuestro Dios es un Dios que sí hace. Hace poco participé en una sesión de preguntas y respuestas donde alguien en la audiencia preguntó: ¿cómo puede Dios simplemente quedarse sin hacer nada? El dolor en su pregunta era profundo. El dolor en su fe era real. Y, por supuesto, yo entiendo cómo uno se siente. Recuerdo que me sentí sumamente desilusionada durante mi travesía con Art. Durante años, todo lo que pude ver desde mi perspectiva era que Art estaba haciendo lo que le daba la gana sin la aparente intervención de Dios. Y cuando estás sufriendo tanto que aún tu siguiente suspiro parece insoportable y el causante del dolor parece floreciente y próspero, es fácil comenzar a suponer que Dios no está haciendo nada. No obstante, no servimos a un Dios pasivo. Él siempre está obrando. Una de mis historias bíblicas favoritas es la de José. Atravesó años de rechazo, falsas acusaciones, encarcelamiento injusto y al parecer fue olvidado. Pero con Dios siempre hay un entretanto. Dios estaba produciendo algo que solo Él podía hacer con las circunstancias de José. Estaba colocando a José y preparándolo para usarlo a fin de salvar las vidas de millones de personas durante una hambruna que de otro modo habría destruido varias naciones. Dios siempre está haciendo algo. No sé cómo funcionó este principio con el hombre que abusó de mí. A veces, a diferencia de la historia de José, no alcanzamos a ver desde este lado de la eternidad cómo Dios estaba obrando en nuestras experiencias más dolorosas. Sin embargo, puedo dejar que la manera en que Dios obró en la historia de José sea un recordatorio de su fidelidad en mi historia. Ahora he podido tener conversaciones con Art que me permiten regresar y corregir algunas de mis suposiciones de que para él la vida era divertida y fantástica durante los años en que estaba viviendo una mentira. Dios estaba obrando en mi esposo, incluso cuando yo no podía ver evidencia de eso. Pero aún más, el pecado en sí mismo contiene un castigo inherente. Art te dirá hoy que en aquel entonces se sentía horrible. Se sentía atrapado dentro de una mentira que le obligaba a montar un espectáculo para dar la impresión de que estaba viviendo el mejor momento de su existencia. Pero ese espectáculo requería sustancias sedantes que lo estaban matando. Era una trampa con dientes horribles, clavados tan profundamente en su alma, que no puede hablar de esos años sin rogar a los demás que no caigan en este mismo tipo de pesadilla. El pecado siempre se disfraza de diversión y juego, pero corre la cortina del corazón humano engañado y lo que encontrarás allí escondido te hará caer de rodillas y orar por esa persona. Y tal vez esa es la razón por la que Dios nos enseña a orar por nuestros enemigos. Job 15:20 nos recuerda:
El impío se ve atormentado toda su vida. Y Salmos 44:15 plantea: la ignominia no me deja un solo instante. Se me cae la cara de vergüenza. El pecado, como señala Agustín, se convierte en el castigo del pecado. Pero nunca olvides que Dios está allí en medio de todo. Independientemente de la buena apariencia que alguien le pueda dar a las decisiones pecaminosas, esa no es la historia completa. Dios sabe toda la verdad. En el caso de Art, Dios no solo estaba tratando de cambiar su comportamiento, estaba rescatando su alma. Nunca hubo un solo momento en el que Dios estuviera de brazos cruzados. Depositen en Él toda ansiedad, todas tus preocupaciones y todas tus inquietudes de una vez por todas, porque Él cuidará de ustedes con el más profundo cariño y vela por ti con mucho cuidado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ampliado por la autora. 3. El que te agravió también sufre dolor. Sin compasión, resulta muy difícil perdonar genuinamente a alguien. Y es muy difícil tener compasión de alguien que no te ha mostrado compasión en absoluto. Entonces, en vez de comenzar intentando sentir compasión por alguien que te ha lastimado, comienza por tener compasión por el dolor que tuvieron que sentir para tomar las decisiones que tomaron. El que causa dolor, sufre dolor. No me es necesario saber nada sobre sus heridas para saber que existe dolor. En algún momento, alguien trató brutalmente su inocencia, o los hizo sentir aterrorizados, echados a un lado, golpeados, invisibles, desaparecidos, no deseados o avergonzados. Lo más probable es que haya sido una combinación de varios de esos sentimientos. A ese hombre que me dañó, a menudo me lo imagino como un niño pequeño, desesperado porque alguien tuviera compasión de él. Si puedo sentir compasión por su dolor, entonces puedo tener suficiente compasión para ayudar a que mi perdón sea genuino. Si bien todo esto es muy útil para mantener mi corazón sensible y dispuesto al perdón, no estoy hablando de sentir remordimientos de culpa que justifiquen un comportamiento que no debería justificar en nombre de la compasión. No obstante, puedo dejar que la compasión me ayude a nunca avergonzarlos ni a negarme a perdonarlos. Una de las personas que más me hirió parecía haber llevado una vida perfecta. No hubo abuso aparente, ni abandono ni adversidad de ningún tipo. Sin embargo, lo que parecía ser perfecto estaba lleno de un dolor oculto. Y cuando lo supe todo, lloré. Por su dolor, por mi dolor. Porque ningún ser humano transita por la vida sin ser profundamente herido en algún momento. La aflicción nos llega a todos. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios, capítulo 4, versículo 32. 4. El propósito del perdón no siempre es la reconciliación. En algunos casos, mantener la relación funcionando simplemente no es una opción, pero eso no significa que el perdón no sea una opción. E incluso cuando la reconciliación es viable, debe trabajarse muchísimo en la relación como parte del proceso de volver a estar juntos. El perdón no significa que la confianza se restablezca de inmediato o que las dinámicas relacionales difíciles se arreglen instantáneamente. La esencia del perdón es mantener tu corazón limpio, cooperando con el mandato de Dios de perdonar y manteniéndote en una posición para poder recibir el perdón de Dios. El perdón no siempre arregla las relaciones, pero ayuda a enmendar el corazón herido. Si es posible,
Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos, capítulo 12, versículo 18. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Nueva traducción viviente. 5. El enemigo es el verdadero villano. Sí, las personas tienen la opción de pecar o no contra nosotros. Y es cierto, cuando nos hieren, la persona que nos hirió le hizo de buena gana el juego al enemigo. Pero me ayuda a recordar que esta persona no es mi verdadero enemigo. El diablo es real y lanza un ataque directo contra todas las cosas buenas y reales. Él odia la palabra juntos y obra especialmente con gran intencionalidad contra todo lo que trae honor y gloria a Dios. En la Escritura se nos señala que podemos hacer frente a las artimañas del diablo. En Efesios 6:11, la palabra puedan, en el griego original es dynastaya, que significa soy poderoso, yo tengo el poder. No estamos impotentes cuando el enemigo incita problemas entre nosotros. El secreto es ser consciente de esto. El poder no está en duda, pero nuestra conciencia de esto a menudo aumenta y disminuye según nuestra voluntad de poner en práctica lo que la palabra de Dios dice que hagamos en tiempos de conflicto. Discúlpame si ahora me estremezco. Esto me toca muy de cerca. A menudo sucede que cuando no quiero vivir la palabra de Dios con otra persona, hacer lo que Dios dice se convierte en una derrota enorme del enemigo. No hay nada más poderoso que una persona que vive lo que la palabra de Dios enseña. Efesios 6, del 11 al 12, nos anima así. Pónganse todos la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Querido amigo, las penas que llevas son enormes. Lo sé. Las mías también lo son. Y tu anhelo por deshacer algo que ha sido hecho es bien comprensible. Y sinceramente, creo que en ciertos niveles es horrible. Está bien que desees que las cosas cambien y al mismo tiempo que aceptes que en este lado de la eternidad no puedes hacer que todo o todos cambien de la manera que piensas que deberían. Puedes llevar ambas cosas. Puedes honrar ambas cosas. Y con esto puedo suspirar aliviada, ya que cuando la verdad innegable se añade a mi perspectiva, hace que incluso lo incambiable sea perdonable. Nada de esto es sencillo. Estas no son verdades solamente para escucharlas. Debemos sentarnos con ellas y dejar que se asienten, hasta que podamos atrevernos a caminar en ellas, vivirlas, y tal vez incluso un día declararlas como verdades que hemos decidido poseer.